¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Un miércoles más con ustedes en esto que hemos denominado controversias. Hoy van a estar con nosotros dos precandidatas en este caso, ambas damas, para las próximas PASO y las próximas elecciones de medio tiempo. Estamos hablando de, en primer término, está con nosotros la doctora Liliana Chipita Fadul, que es precandidata a diputada por la lista 167 Somos Fueguinos. Y también va a estar con nosotros Carolina Jutrovic, actual diputada del Frente de Todos, que va por la reelección, lista 501. Pero, bueno, como hago cada miércoles, por supuesto, un saludo a Tolwyn, a Ushuaia y a Río Grande, y por supuesto a Alena y Rufina, mis dos nietas. No quería comenzar el programa de hoy sin, por lo menos, una opinión personal, que tiene que ver con la democracia. Yo creo que todo país que se precie de tal necesita de un oficialismo y una oposición. Es decir, un equilibrio en todo caso. El solo y mero hecho de que uno piense de una manera no significa que quien está enfrente sea un enemigo. En todo caso, es un candidato de otro partido que no concuerda con algunas opiniones y medidas. En segundo término, algo que en lo personal me molestó mucho y que no voy a ahondar demasiado, algo que pasó el 14 de julio del año pasado y que recién se dio a conocer hace unos días atrás. Saben perfectamente de qué estoy hablando, no voy a ahondar en el tema, lo que pasó en la Quinta de Olivos. Y digo esto porque en julio del año pasado, cuando absolutamente todos estábamos con las medidas de restricción propias impuestas, lógicamente, por el gobierno nacional, algunos podían plantear, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y en todo caso, lo que más me molestó que cuando surge la noticia, primero se negó rotundamente, luego cuando de la mentira surge una foto, se planteó que sí, era un error, que no había sido cometido por el presidente, sino por su señora. Y después, bueno, el presidente terminó pidiendo disculpas, que había sido un error. Hasta ahí me parece perfecto. Yo lo que digo que en todo caso, en la Argentina hay más de 34.000 infractores que han tenido justamente una infracción durante todo este tiempo de pandemia por diversas razones, por salir fuera de horario, por fiestas o por lo que sea, y que hoy tienen una causa penal. Y que en todo caso, en esta Argentina, me parece que todos debemos ser iguales. No importa sea quien sea, porque en todo caso el ejemplo tiene que venir desde arriba. Porque si no, seguramente cuando llegue, porque va a llegar una nueva fase del coronavirus y nos pidan un esfuerzo más, ¿qué va a hacer usted del otro lado? ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a cumplir? Bueno, y la otra es, mi pregunta es, ¿hasta dónde en esta etapa preelectoral ha calado en el ciudadano todo esto que ha pasado? Por descreimiento, por bronca, por empatía, por lo que fuere. Simplemente lo que yo digo es que cada uno recuerde qué estaba haciendo el 14 de julio del año pasado. Nada más, no voy a decir más que eso. Como lo dije en su momento también, si ustedes recuerdan, cuando el expresidente Macri en plena pandemia también se fue al exterior, cuando vino y no hizo lo que tenía que hacer, cuando Tinelli también en plena pandemia se dio el lujo de juntar no sé qué cantidad de gente dentro de un estudio, digo que para muestra basta un botón. Usted juzgue. Nada más que eso. Bueno, vamos con nuestra primera invitada de hoy.
la doctora Liliana Chipita Fadul. Liliana, bienvenida, gracias. Gracias por aceptar el convite. Gracias, Aníbal, por tu invitación. Muy amable. Bueno, a ver, ¿por qué quieres ser diputada? Quiero volver a ser diputada nacional porque nos encontramos en un país que tiene un 45% de pobreza, porque Cristina Fernández se fue de un gobierno con un 30% de pobreza, luego vino Macri, que nos prometió pobreza cero y se fue con un 35% de pobreza, y hoy el gobierno Fernández, o en el gobierno Fernández, se nos dice que tenemos en la República Argentina un 45% de pobres. Esto significa, Aníbal, nada más y nada menos que 20 millones de argentinos pobres y 5 millones de argentinos indigentes. Y porque quiero fundamentalmente defender los intereses de la Tierra del Fuego y, por supuesto, de la gente que habita en esta tierra. Mucha gente nueva en Tierra del Fuego. Yo quiero recordar un poco, usted fue legisladora provincial allá en el periodo 1991-1995, después fue constituyente convencional, estatuyente en el 2002 cuando se elaboró la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Luego fue diputada nacional en el periodo 2009-2013 y además es presidenta del Partido Federal Fueguino, que fue fundado ya por 1997. Hoy somos fueguinos. Hoy somos fueguinos, que era lo que yo le preguntaba. Cambió nuestro nombre, pero es el mismo partido, somos fueguinos. En un reportaje hace unos días atrás usted dijo, mi origen es justicialista, de Perón y de Eva. ¿Hoy el gobierno no es justicialista? Mi origen es justicialista porque evidentemente la doctrina de Perón y de Evita, las tres banderas, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, nunca saldrán de mi corazón. Obviamente, hoy pertenezco a una fuerza política que hemos fundado, con otros fueguinos que se llama Somos Fueguinos, pero evidentemente esas tres banderas las abrazo, como las abrazó mi familia durante muchísimos años, Aníbal. Mirá, mi familia vino acá hace 109 años y vino, y lo digo con orgullo, sin nada, vendiendo baratijas en una carreta en la Patagonia. Imagínate, peines y peinetas, como buenos libaneses. Pero bueno, a mucha honra, yo me siento orgullosa de eso, porque gracias a la Tierra del Fuego mi familia pudo proyectarse, pudimos ser varias generaciones y la verdad que todo lo que tenemos, y no hablo desde lo económico porque en última instancia no es lo más importante, desde lo afectivo fundamentalmente, todo lo que tenemos se lo debemos a Tierra del Fuego y soy una eterna agradecida a Tierra del Fuego. Y por eso, bueno, vos pensarás, algunos pensarán, ¿por qué sigue la política, Chipita Fadul? Bueno, sigo en la política por eso, porque tengo pasión por la política, porque tengo pasión para que todos puedan estar mejor en esta tierra, en esta bendita tierra que tanto, no solo le dio a mi familia, a tantos otros, porque siempre digo que ser fueguino no significa solamente haber nacido en este suelo. Ser fueguino significa tener puesta la camiseta de Tierra del Fuego, significa amarla, significa proyectar tu historia de vida aquí, significa quererla y significa progresar y realmente amarla y trabajar intensamente para que se pueda vivir con dignidad y para hacer de la cultura del trabajo, evidentemente, lo que todos los fueguinos en este caso de bien necesitan, que es tener un trabajo digno y proyectarse con su familia hacia un futuro mejor. Lamentablemente, Aníbal, y acá redondeo, Tierra del Fuego hoy, y según los datos oficiales, estadística oficial, es tercera en cantidad de mayor desempleo. Según el INDEC, en el primer trimestre de este año, somos la tercera provincia con más desempleo en la República Argentina. Entonces, ¿cómo no querer seguir defendiendo los intereses de la Tierra del Fuego si vemos que esto no debiera pasar, no debiera suceder en una provincia tan rica y con tantos recursos como para tomar un rumbo diferente al que hoy tenemos? Una pregunta que nunca le hice porque ha estado en muchos programas míos. Usted fue muchos años. Hace tiempo. Tal cual. No importa, y eso es bueno, permanecer. Tal cual. Como dice la canción. Usted fue legisladora provincial, decíamos, en el periodo 1991-1995 por el Partido Justicialista. ¿Por qué se fue del justicialismo?
Mira, abrazo la doctrina justicialista. Nunca me fui de la doctrina justicialista. Sí me fui por la metodología y por las cuestiones que se venían proyectando y por, bueno, veía que la doctrina no era la doctrina de Perón y Eva, que yo había abrazado, que mi familia había abrazado. Fíjate que mi tía Esther, obviamente, fue una de las precursoras del Partido Justicialista de la Tierra del Fuego, ¿no? Bueno, para mí es un honor que ella lo haya sido y que siga permaneciendo en la memoria de tantos fueguinos peronistas y no peronistas. Pero bueno, yo tenía una posibilidad, o seguir en ese camino o directamente fundar otro partido, como lo hicimos con otros vecinos de la Tierra del Fuego, y seguir adelante. Y así seguimos, pero nunca abandonamos la justicia social, nunca abandonamos la soberanía política ni la independencia económica en nuestra doctrina partidaria. Y así es como seguimos adelante, y en la primera elección que tuvimos logramos empatar con la cantidad de bancas al entonces intendente de la ciudad Garramuño y ganarle al Partido Justicialista en esa instancia por una banca. Nosotros logramos 4, el PJ ganó 3 y así, realizar la primera carta orgánica de la Municipalidad de Ushuaia. Pero yo estoy muy orgullosa de la doctrina y por supuesto muy orgullosa del partido Somos Fueguinos que hemos fundado, y quiero que Tierra del Fuego realmente esté representada, Aníbal, por genuinos representantes del pueblo de la provincia de Tierra del Fuego. Yo sé que ahora va a venir Carolina Jutrovich, a continuación mía, que en el bloque siguiente va a estar, y bueno, y Carolina está en un frente, que es el Frente de Todos, integrado, entre otros partidos, por el Partido Justicialista. Y la verdad que a mí me llama la atención, te lo digo humildemente, pero me llama la atención que un partido que tiene prácticamente 20.000 afiliados, como es el Partido Justicialista, no tenga hoy un representante titular como precandidato en esa lista del Frente de Todos, y haya una primer candidata del partido de Fabiana Ríos y un segundo candidato que tampoco es del Partido Justicialista. Pero también me llama la atención alguna otra situación. Me llama la atención que Ricardo Garramuño, que es del Movimiento Popular Fueguino, vaya a disputar su interna, no a su propio partido, porque hoy él ocupa una banca por el Movimiento Popular Fueguino como concejal de esta ciudad de Ushuaia. Sin embargo, va a disputar una interna sin renunciar a su banca como concejal a diputado nacional por el Frente Cambiemos. Entonces, bueno, estas son las sorpresas que las elecciones te dan, ¿no? Pero bueno, en esto estamos. Nos tenemos que ir a una pausa y continuamos, pero recordamos para toda pregunta que usted, u opinión, que está del otro lado, quiere hacer, tenemos nuestro WhatsApp, donde solamente recibimos, recuerden, mensajes de texto, no podemos recibir llamadas, Ahí lo tenemos en pantalla, 2901-510964, le repito, 2901-510964, y ahí en pantalla también va a ver el código QR, que con su celular puede acceder directamente. Estamos con la doctora Liliana Chipista Fadul, que es precandidata a diputada por Somos Fueguinos, lista 167. Pausa la primera y enseguida volvemos. Seguimos, estamos con la doctora Liliana Chipista Fadul, precandidata a diputada por Somos Fueguinos, lista 167. De llegar al Congreso, ¿qué cree que le espera? Mira, yo creo que son tiempos de ejemplaridad. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que no espero? A ver. Espero que no se sesione más por Zoom. Me parece algo increíble cuando tanta gente ha estado al frente de la línea de batalla, Aníbal, en esta cuarentena, en esta pandemia, cuando tanta gente como la gente de salud, enfermeros, médicos, personal de maestranza, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, recolectores de residuos han estado al frente de esta pandemia. Me parece increíble que senadores y diputados nacionales hayan sesionado, muchos de ellos, cómodamente desde el living de sus casas, cuando todas estas otras personas de nuestra sociedad realmente han estado poniendo cuerpo y alma al frente de la ciudadanía. Me parece que un diputado nacional
un senador nacional, en este caso un precandidato, hablo como precandidata a diputada nacional, hay que estar al frente, con cuerpo y alma, de todas estas situaciones y sobre todo en épocas difíciles, en épocas críticas. Por eso no concibo las sesiones por Zoom, concibo las sesiones presenciales donde vos puedas tener a tu contrincante, donde puedas realmente debatir un proyecto, donde si no estás de acuerdo, con respeto puedas realmente decir por qué no lo estás y dar tu argumento. En mi gestión, y estoy muy agradecida de haber tenido como asesores a estudiantes fueguinos que se han ido recibiendo y que hoy están trabajando, y los veo trabajando como funcionarios en el Poder Judicial, como abogados independientes, mis asesores que me han ayudado muchísimo a preparar más de 700 proyectos propios y, por supuesto, a elaborar en cada sesión un discurso. Y me siento absolutamente orgullosa de ellos y de haberlos acompañado en sus estudios y de que ellos me hayan acompañado y ayudado a mí fundamentalmente a llevar adelante una tarea como diputada nacional que la verdad me hace sentir muy feliz en este sentido. No me gusta, como te digo, esta sesión por Zoom, no me gusta, creo que hay que ir a trabajar, a realizar muchos proyectos. Yo veo por ahí en diputados, en las páginas de diputados, bueno, Carolina tendrá sus motivos, ha presentado 3 proyectos propios, según yo lo he visto en la página, ha acompañado, como yo he acompañado también más allá de mis más de 700 proyectos, los de otros diputados, he sido acompañada por la oposición y por el oficialismo en lograr más de 100 proyectos votados afirmativamente de mi autoría, pero fundamentalmente quiero... ¿Proyectos de ley? Proyectos de ley y proyectos de declaración y proyectos de resolución. He presentado proyectos de todo tipo, como todos, seguramente hemos presentado. ¿Qué proyectos de ley se aprobaron este año? Mira, no sé exactamente, no tengo el cómputo exacto de los proyectos de ley aprobados. Sé que en total fueron aprobados más de 100, pero sí sé que el proyecto principal que he militado y que he realmente logrado que se aprobara fue el proyecto de cruce por aguas argentinas. Ese proyecto no fue mío. Justamente fue del fallecido senador Martínez, José Martínez. Yo hablé con él y me comprometía que cuando llegara a diputados iba a hacer lo imposible para que ese cruce por aguas argentinos, esa ley que él tanto amaba, fuera ley. Y así sucedió. ¿Costó? Sí, mucho costó, porque hubo que golpear la puerta, te aseguro, de muchísimos diputados para que dijeran que sí, para que entendieran el fundamento. Bueno, ¿sabes qué? Esto fue votado y sancionado y promulgado como ley en el año 2012. Y en 60 días, Aníbal, disculpame con esto redondeo, en 60 días debió haberse realizado el estudio del proyecto para poder realizar. Hoy ya tendríamos que estar cruzando por nuestras aguas argentinas y ahora leo que el gobernador Melella nos dice que vinieron 3 ingenieros, una bióloga, perfecto. Hace 8, casi 9 años, gobernador Melella, y a todos los fueguinos les digo que este estudio debió haberse empezado, debe haber culminado y hoy no debiésemos estar cruzando por aguas que no son nuestras y no debiéramos estar pagando los fueguinos y los argentinos en general lo que hoy tenemos que pagar para llegar al continente o del continente a la isla. Sí. Y también creo que tenemos que predicar, Aníbal, con la ejemplaridad. Y cuando digo predicar con la ejemplaridad te quiero decir, hoy un jubilado nacional gana aproximadamente 25.000 pesos. Y casi el 70% de los jubilados de la nación argentina ganan la mínima, esa plata, 25.000 pesos. Entonces me parece horrible que una diputada del Frente de Todos, no de Tierra del Fuego, de otro lugar, diga alegremente, y habiéndose aumentado prácticamente el 46%, acá ahora en plena pandemia, de su jugosa dieta, diga aún que habiéndose aumentado ese porcentual, los diputados argentinos ganen poco. ¿De quién habla? ¿De qué diputada habla? Hablo de la diputada Vallejo, pues la escuché personalmente, pero evidentemente pertenece a un bloque político, el Frente de Todos. Eso me parece horrible. Entonces, si hablamos de gobiernos nacionales y populares, si hablamos de justicia social, si hablamos de ejemplaridad y de solidaridad, empecemos por casa. Y como vos decías al comienzo ahí en tu editorial, me parece espantoso que cuando muchísima gente tuvo que despedir a sus muertos por la ventana porque ni siquiera pudo darle la mano, porque el COVID lo impedía, el presidente haya festejado un cumpleaños en la Quinta de Olivos
que no es su casa, en todo caso es la casa de todos los argentinos, porque es la quinta presidencial, él vive circunstancialmente ahí. Pero entonces, hablo y termino con esto de la ejemplaridad. Eso no es el ejemplo. Si vos dictás una norma, un DNU, y sos el primero en incumplirla, entonces ¿cómo vas a pretender que el resto de los argentinos cumplan la normativa? Eso me parece horrible, y esto es cuestión de ejemplos. Y también me parece horrible algo que ha dicho, y esto lo quiero decir, una precandidata de Cambiemos, porque acá no es que yo estoy a favor ni en contra ni de Macri ni de Cristina, no, yo estoy a favor del pueblo de Tierra del Fuego, porque yo quiero ocupar una banca para defender al pueblo de Tierra del Fuego, no como dijo Melella, voy a trabajar para darle 2 bancas a Fernández y a Cristina Fernández. No, está equivocado el señor gobernador, y se lo digo con todo respeto. Mire, la Constitución Nacional dice que las bancas son del pueblo de la nación argentina, así como el Senado, bueno, los senadores representan a las provincias, los diputados representan al pueblo de la nación argentina. Entonces, está equivocado Melella en este sentido. Yo quiero representar al pueblo, más allá de Macri, de Larreta, de Fernández o de Cristina, y predicar con el ejemplo. Eso se trata. Me quedan 5 minutos, y en estos 5 minutos quiero aprovecharlo de llegar al Congreso. ¿Cuáles serían los, por lo menos en enunciado, los 3 primeros proyectos que presentaría? Bueno, los 3 primeros proyectos, bueno, primero, cuando se trata del presupuesto nacional, vos viste que todos los años los diputados tenemos la posibilidad, cuando se trata en la Comisión de Presupuesto, el presupuesto anual de la Nación Argentina, vos podés presentar lo que querés para tu provincia, las obras que necesitas, lo más prioritario. Bueno, el cruce por aguas argentinas para mí es prioritario, y lamentablemente yo me fui en el 2013, ¿no? Dejé mi mandato. Logramos la sanción de la ley del cruce por aguas argentinas, que hoy no se cumple. Hoy, bueno, estamos en campaña, claro, ahora viene, está bárbaro. 3 ingenieros, una bióloga, Melella dice que es prioritario, está bárbaro, pero ¿sabes qué? Pasaron 8 años y no conozco ningún proyecto de diputado o senador que haya pedido la inclusión en el presupuesto nacional para que hoy el cruce por aguas argentinas sea una realidad cuando la ley está y no se cumple. Eso para mí sería, es prioritario, no sería. Ya estuvo incluido en el presupuesto nacional el cruce por aguas argentinas de hace 2 o 3 años atrás. ¿Cómo? Ya estuvo incluido el presupuesto. ¿Y por qué no se hizo la obra? Aguas argentinas, en la época de Macri, no fue así. Esto no fue así. Hubo un fideicomiso en una oportunidad, pero nada le tocó a Tierra del Fuego. Hubo unos cuantos millones ahí incluidos, pero nada le tocó a Tierra del Fuego. Si hubiese estado incluido año a año como correspondía, con proyectos serios, claros, hoy estaríamos cruzando por nuestros barcos argentinos, por nuestras aguas argentinas. Aníbal, hace casi 9 años que la ley logró sancionarse y hoy no se cumple. Otro proyecto, el tema de la salud. Bueno, el tema del incendio del Hospital de Ushuaia desnudó un problema que tenemos en la salud. Y yo acá quiero ser muy clara, porque no hay que ser necio en esto. Yo quiero felicitar al personal de salud de la provincia de Tierra del Fuego. Yo quiero felicitar al personal que vacuna en el vacunatorio, porque tienen una organización, y en esto no hay que ser necio, lo cortés no quita lo valiente. Vos sabés que yo soy absolutamente sincera y digo lo que pienso y lo que creo. Y quiero felicitar al personal humano, ¿no? de toda la salud de nuestra provincia. Y cuando se trata el presupuesto nacional, en cada año, si es que el pueblo de Tierra del Fuego me honra eligiéndome como su diputada y su representante, yo quiero que haya dinero para obras, para hospitales, no solo en Ushuaia, también en Tolwyn y también en Río Grande. O sea, es que en Río Grande, yo vengo hoy de Río Grande, la margen sur es prácticamente otro Río Grande, ha crecido pero notoriamente y necesita un hospital pero con internación, no solamente con salas, con vacunatorios y con consultorios. Se necesitan hospitales en Tierra del Fuego y hay que pelear para ello. Y bueno, ahí es donde hay que pedir en cada comisión de presupuesto. Yo la integré, la comisión de presupuesto, cuando me tocó a mí ser diputada. Ojalá sea diputada y ojalá la pueda integrar nuevamente. El tercer proyecto. Y el tercer proyecto, fundamentalmente, quiero que la gente de Tierra del Fuego tenga trabajo. Hay muchísimos jóvenes que golpean la puerta de mi oficina. Yo terminé como diputada nacional y volví a trabajar en mi estudio jurídico, como siempre lo he hecho cuando no he ejercido un cargo electivo.
Yo no te puedo contar a vos la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que golpean la puerta de mi oficina con su currículum pidiendo trabajo. Es muchísima la cantidad de gente joven que necesita trabajar. Bueno, evidentemente la ley 19640 ya tendría que haber tenido su prórroga, pero por ley, no esperando que Fernández o el presidente que sea, Macri, quien fuere, no importa quién, dependamos de la voluntad de un presidente para que firme un decreto de prórroga. A mí me hubiera gustado que los diputados y los senadores de Tierra del Fuego ya hubiesen incorporado al texto de la ley 19640 la prórroga que hiciera posible que estemos tranquilos los fueguinos, que las empresas puedan venir a invertir y que nuestros jóvenes hoy, con toda la industria del conocimiento, del software, de lo que se necesita para que realmente puedan tener un trabajo digno, no estén hoy peregrinando para conseguir con su currículum un trabajo. Creo que hay mucho por hacer y me parece que no se ha hecho lo suficiente. En un minuto, ¿con quién se siente más cómodo, con el oficialismo o con la oposición? Yo me siento cómoda con el pueblo de la Tierra del Fuego. ¿Sabés que más allá de quien sea el presidente, por eso vuelvo a repetírtelo, sea Fernández, yo no voy a ser si llego a ser diputada, no voy a ser diputada, como dice Melella, que quiere conseguir 2 bancas, para Cristina y para Fernández. Ni quiero ser diputada para Macri, ni quiero ser diputada para Larreta. Yo tengo un solo líder, que es el pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, que es el pueblo que siempre me cobijó y en el que viví y del que estoy absolutamente agradecida. Y la última, ¿está de acuerdo con la ficha limpia? Por supuesto. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Bueno, si estuviera la ficha limpia, creo que nuestro panorama político argentino sería muy diferente hoy, ¿no? No hace falta que dé nombres. Liliana, le agradezco y bueno, toda la suerte para esta próxima paso. Yo soy la agradecida, un saludo a todos los televidentes de Ushuaia, Tolwyn y Río Grande. La última, de salir electa, de obtener más del 1,5% en las PASO y continuar a las elecciones de medio tiempo, ¿está dispuesta al debate? Por supuesto, como siempre. Yo creo que eso es lo que enriquece realmente y permite a la ciudadanía a poder elegir realmente considerando, las posturas de cada uno de los candidatos. Gracias. A vos, Aníbal, como siempre. Muchas gracias. Bueno, señores, nos vamos a la pausa, la segunda. Luego de la pausa va a estar con nosotros, que ya está en el estudio, por supuesto, Carolina Jutrovic, actual diputada, que va por la reelección, por el Frente de Todo, lista 501. Pausa y enseguida volvemos. Seguimos. Ya está aquí sentada en nuestra mesa de trabajo la actual diputada Carolina Jutrovic, que va por la reelección. Frente de Todos, lista 501. Carolina, gracias por aceptar el convite. No, gracias a vos por el espacio para, charlar un poco y llevar el mensaje a los televidentes, ¿no? Fundamental. Yo creo, hablaba recién con la doctora Fadul sobre el tema, le preguntaba sobre el tema del debate. Es decir, yo creo fervientemente en el debate de las ideas. Es más, la Cámara Nacional Electoral insta a todos los partidos políticos, es decir, más allá de lo que significan las redes sociales, a que los candidatos puedan contarle a la gente, al ciudadano, qué es lo que piensan hacer de llegar, en tu caso, nuevamente a ser reelecta como diputada nacional. Bueno, ¿por qué quiere volver al Congreso? Bueno, principalmente me tocó asumir cuando Martín Pérez, con quien íbamos en aquella lista del 2017 como primero y segundo titular, asumir en su reemplazo. Justo me tocó 1 año y medio de pandemia prácticamente en la gestión como diputada y realmente, creo que es un espacio donde se puede trabajar por el bienestar no solamente del país, sino particularmente de los fueguinos y las fueguinas. Hay mucho por hacer y por supuesto que en la situación que recibimos el país, muy complicado en lo económico, con una crisis profunda, con un alto endeudamiento, no solamente del país, sino también de las personas, ¿no? de las familias, hubo que salir a buscar esas herramientas que nos habíamos comprometido como Frente de Todos, ¿no? Porque uno es diputada nacional, pero también forma parte de un bloque que es el oficialismo y también somos soporte de esas medidas y de esas leyes
que justamente en el caso de Alberto Fernández, nuestro presidente, busca que tengan el soporte del Congreso, que las leyes y que las medidas, mejor dicho, las medidas que él toma, las políticas públicas que quiere implementar, tengan ese valor, ese peso institucional que le da una ley para que puedan servir a mediano y largo plazo, ¿no? Así que en parte es eso, trabajar desde ese lugar para acompañar un modelo de país que es el que representa, para mi opinión, el del Frente de Todos, ¿no? Yo tengo algunos datos de la doctora Fadul, desconozco, es decir, ¿quién es Carolina? Me gusta siempre conocer un poco el detrás del candidato, ¿no? ¿Quién es Carolina Yutrovic? ¿Dónde nació? Breve. Sí, bueno, yo nací en Salta, es mi ciudad natal, y me vine a los 19 años a Tierra del Fuego, buscando, como muchos, un horizonte, un lugar donde poder progresar. Y aquí, bueno, encontré mi lugar, ¿no? Tengo muchísimos más años de fueguina que de salteña, y aquí pude, bueno, generar un lugar, obtener un lugar de trabajo. Eso, por supuesto, que es una base fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano. Y con mi esposo, porque vinimos juntos ya con 2 niños, ampliamos esa familia aquí en Tierra del Fuego, y luego ahora hace relativamente poco tiempo ya la ampliamos y siguió creciendo con los nietos, porque este es el lugar en el que elegí quedarme. ¿Es abuela? Ya soy abuela, sí, de 2 nenas, 4 y 3 añitos, Martina y Oriana, y un bebé de 2 años, el más chiquitito Astor. Y bueno, son, como siempre decimos los abuelos, el sol de nuestra vida. Y bueno, y en este camino estamos, ¿no? Decir que esta posibilidad que nos dio Tierra del Fuego de desarrollarnos como personas, desarrollar la familia, la verdad que es una oportunidad que se lo agradezco, y justamente una de las cosas que me motivó a siempre estar involucrada en la actividad, no individual solamente, sino comprometerme cuando en algún momento estuve en un gremio, porque fui metalúrgica y me considero aún metalúrgica. Es lo primero que hice cuando llegué acá a Tierra del Fuego, con un título humilde de técnica electrónica en telecomunicaciones, sabiendo que acá había fábricas del rubro y que podía tener una oportunidad de trabajo en ese sentido. Y bueno, con el tiempo la vida me dio abriendo esas puertas que terminé, como le decía, ejerciendo la actividad gremial, y luego de un tiempo, también en otra oportunidad, ingresar a lo que es la función pública, que nunca había sido mi ámbito, y a partir de ahí, bueno, una cosa fue llevando a que hoy tenga la oportunidad, obviamente el orgullo y la responsabilidad de representar a los fueguinos y a las fueguinas, ¿no? Yo decía en mi editorial que, por lo menos mi opinión, no sé si la comparte o no, que la democracia se basa en el equilibrio entre oficialismo y oposición, más allá del corazón de cada uno, ¿no? ¿Usted cree que debe ser así? Sí, seguramente siempre se deben buscar los equilibrios, siempre y cuando también haya una oposición constructiva, ¿no? Porque cuando la oposición solamente pone palos en la rueda, la verdad que a uno, por lo menos en este año y medio que me tocó estar en el Congreso, me da por realmente pensar que necesitamos fortalecer nuestro bloque para tener una cierta independencia, de no dejar de discutir los temas, porque la verdad que hemos debatido mucho en este año y medio. Hemos trabajado mucho a pesar de la pandemia, se buscaron los mecanismos para poder funcionar de manera remota, hasta que se hizo posible estar ya de manera presencial. Algunos diputados y diputadas siguen haciéndolo de manera remota por cuestiones de edad o de enfermedades prevalentes, pero la gran mayoría vamos al recinto, vamos a las comisiones de manera presencial, y le puedo asegurar que lo que trabajamos, por ejemplo, el año y medio en pandemia, fue mucho más de lo que se trabajó en 2019, que bueno, que no había pandemia, ¿no? ¿Cree que es lógico en una Cámara de Diputados, lo charlábamos con la doctora Fadul recién, tener mayoría absoluta? Cuando se refiere a mayoría absoluta, entiendo de que para mí, por lo menos en este caso, hay una lógica, ¿no? Hay una lógica, es que queremos cumplir con las promesas de campaña, primero y principal, poder llevar adelante las transformaciones que nos comprometimos justamente en esa campaña del 2019, y en la situación actual de la Cámara la verdad que es muy difícil. Es muy difícil porque cada tema realmente cuesta muchísimo, y no cuesta muchísimo por los argumentos. Yo le voy a dar un ejemplo. Hace 2 meses más o menos tuvimos que renovar la ley que le llamamos de zona fría, ¿no? Que es
mediante la cual hace ya unos cuantos años atrás, creo que fue en el gobierno de Néstor, tuvimos la oportunidad los patagónicos de tener una tarifa de gas subsidiada. Había que discutir la renovación de esa ley para que sigamos los patagónicos teniendo ese beneficio que lo necesitamos por las características climáticas de la región, y al mismo tiempo se estaba estudiando de que se pudieran incorporar otras localidades, algunas del sur de Buenos Aires, otras de la zona cordillerana, y se hizo un estudio concienzudo, el Enargas, el CONICET, también participó el Servicio Meteorológico Nacional, ver de dónde se sacaba el recurso. En definitiva, se hizo un trabajo bien responsable y se llevó al recinto, o a discusión, mejor dicho, en las comisiones, un proyecto que significaba que en vez de solamente 900.000 familias de la Patagonia, se iban a incorporar 2 millones más de familias en estos lugares de manera focalizada y con una tarifa diferencial. No solamente familias, sino también pymes. Y cuando uno piensa que ese tipo de proyectos van a salir fácilmente, la verdad que se encuentra con trabas, se encuentra con oposiciones que uno no las entiende, porque estamos hablando de más derechos, y de derechos que tienen una base, digamos, de explicación que es realmente justo, ¿no? Cuando hablaba hace un rato, sí, escuchaba el término justicia social. Es una situación de justicia social que si yo, digamos, tengo acceso a un derecho por la condición climática del lugar en el que vivo, otras familias que tienen la misma situación también lo tengan. Y sin embargo, tuvimos que pelear muchísimo para que finalmente podamos aprobar ese proyecto, y yo ni me quiero imaginar si ese proyecto lo tendríamos que haber tratado en la época, digamos, en un momento en que no hubiera este gobierno, que estuviera, por ejemplo, Macri con lo que sabemos que hizo con la política tarifaria de los servicios públicos, creo que hasta los patagónicos hubiéramos visto en peligro la posibilidad de continuar con este beneficio. En términos generales, yo lo que planteo, y lo planteo en cada programa, es que cada gobierno que llega, no importa su color político, siempre habla del gobierno anterior. Como que tenemos en la Argentina cuestiones heredadas, ¿no? Yo hacía una cuenta y pensaba, lo tengo acá anotado, en los últimos 48 años, hablamos desde 1973 en adelante hasta la fecha, hubo 7 años de gobierno de facto, 2 años de la Unión Cívica Radical, 4 de Juntos por el Cambio y 35 años que gobernó el justicialismo. Si sacamos ese 1973 y ya vamos a época de democracia, hablamos del 83 a la fecha, estamos hablando de 38 años, donde don Raúl Alfonsín estuvo allá desde el 83 hasta el 89, la Unión Cívica Radical 5 años y medio, luego de la Rúa, que estuvo 2 años, hasta que se fue en helicóptero, y después Macri estuvo 4 años. Es decir, en los últimos 38 años, 27 años, gobernó el justicialismo. Y vivimos hablando de problemas heredados, vivimos hablando de los argentinos. Es decir, habla el justicialismo, habla el macrismo, habla la Unión Cívica Radical. ¿Alguna vez dejaremos de hablar de problemas heredados y encararemos de aquí para adelante la cosa? Yo creo que siempre hay que... ¿Se entiende la pregunta? Sí, ¿no? entiendo perfectamente. Convengamos que parte de lo que se etiqueta como gobierno justicialista, quizás a mi entender y al entender de muchos no lo fueron tanto, porque muchas de esas etapas se identificaban formalmente con una etapa justicialista, pero aplicaron políticas de las que nosotros, por lo menos la Fuerza del Campo Nacional y Popular, llamamos digamos, políticas neoliberalistas en lo económica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en mi caso, que trabajaba en una fábrica, fue realmente muy difícil sobrellevar esas políticas que no apuntan a sostener la industria, el empleo. Realmente para mí fueron muy difíciles y creo que para muchos argentinos. Y por eso después vinieron, digamos, las posibilidades tuvimos grandes crisis, y cuando para mí hubo un cambio rotundo y que realmente se aplicaron por lo menos las políticas que se habían comprometido en campaña, fue cuando vino Néstor y luego Cristina Kirchner, ¿no? Para mí eso fue un momento en que creo que para Tierra del Fuego fue una muy buena época, donde hubo disponibilidad de recursos para que la Tierra del Fuego se desarrolle, políticas para que Tierra del Fuego se desarrolle, y me parece, Aníbal, que hay una cuestión.
O sea, es bueno mirar el pasado para tratar de no cometer los mismos errores, ¿no? Pero obviamente comparto con usted que nosotros tenemos que plantearle a la sociedad una agenda futuro, y qué es lo que nosotros planteamos, como le digo, en el 2019, y hoy cuando es una elección de medio tiempo, la volvemos a ratificar, porque parte de las políticas que se implementan en el país son tomadas por los ejecutivos, pero también dentro de las cámaras de las que forman el Congreso. Entonces, la realidad es que nosotros estamos mirando a futuro. La pandemia nos atrasó un poco esa posibilidad de poder rápidamente implementar medidas que habíamos comprometido para sacar a la Argentina adelante. Pero lo primero que hicimos fue plantarnos con el tema de la deuda, decir bueno, que íbamos a tratar de hacer una negociación, tener el respaldo del Congreso para poder plantearnos esa negociación con los diferentes acreedores y por un lado también decir claramente que de aquí en más, como fue una ley que votamos ya el año pasado, de aquí en más cualquier endeudamiento tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Que es donde están los representantes de toda la Argentina, y no que un presidente de turno, como nos pasó en la gestión anterior, tome una deuda que nos deja, digamos, condicionados por 100 años y que realmente era una deuda impagable, ¿no? Eso estaba claro. Nos tenemos que ir a una pausa, pero usted es actual diputada nacional. En el 2023 vence el subrégimen de promoción, le voy a contar, usted conoce perfectamente. ¿Qué se está haciendo? Porque vivimos hablando y el gobernador, hoy o ayer, pedía celeridad tanto al ministro Confas como al presidente de la Nación. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso? ¿Me lo responde después de la pausa? ¿Cómo no? Estamos con la actual diputada y precandidata a proseguir en el Congreso de la Nación, Carolina Jutrovic, Frente de Todos, lista 501. Pausa, enseguida volvemos. Recordemos, estamos con Carolina Jutrovic, actual diputada nacional, que va por la reelección, hoy precandidata por el Frente de Todos, lista 501, y la pregunta que había quedado pendiente era, 2023, vence el subrégimen industrial, ¿qué se está haciendo? Porque la verdad que hace tiempo que lo venimos planteando, se lo ha planteado, decirlo, por lo menos el gobernador Melella le ha pedido celeridad a Culfas, que no es muy amigable con lo que significan los regímenes industriales, no importa en qué provincia, pero también se lo ha pedido el presidente. ¿Sale o no sale? A ver, yo creo que en una gran mayoría, creo que por formación los economistas suelen no estar de acuerdo con los regímenes de promoción, pero también convengamos que siempre la prórroga del subrégimen fue una decisión política, ¿no? La generación de lo que fue la 19640 fue una decisión geopolítica. No se basó solamente en una cuestión de ecuación económica. Y eso dio sus frutos, porque me parece que el desarrollo que la ley le trajo a Tierra del Fuego no hubiera sido posible sin esa herramienta. Ahora, el subrégimen es una realidad que se tiene que modernizar, que se tiene que ayornar, y se está trabajando mucho en llegar a esos acuerdos en el que es actualmente el gobierno provincial, quien tiene obviamente el mandato popular para trabajar por la provincia. Obviamente que nosotros tenemos el anhelo, ojalá lo pudiéramos sacar por ley, no se ha podido llegar a un consenso para que podamos avanzar por ese lado, no es la primera vez que no se puede, creo que de muchísimos años a esta parte la mayoría de quienes han pasado saben cuál es la situación de discusión dentro de la Cámara al momento de hablar de nuestro subrégimen, pero sí sabemos justamente que hay una voluntad, que lo ha expresado el presidente previo a su elección, previo a su campaña, que ha asumido un compromiso con la Tierra del Fuego, con los fueguinos y las fueguinas, de que esto se iba a prorrogar, por supuesto con estos cambios que yo te estoy comentando, que aparte a mí, cuando me tocó hacer gestión en el Ministerio de Industria, hicimos un gran trabajo de estudio y de poder hacer la comparativa con el régimen de Manaos, se lo habíamos presentado a Débora Giorgi, lamentablemente, bueno, no hubo continuidad de aquel gobierno nacional y todo quedó en la nada, pero sí ahora están trabajando mucho los equipos técnicos del Ministerio Nacional de Producción con la Secretaría o el Ministerio de Producción Provincial para poder llegar a ese acuerdo
bueno, que hay que definir muy bien la parte técnica y, entre otras cosas, incorporar, por ejemplo, lo que es la economía del conocimiento, ¿no?, dentro de esa pata, porque me parece que también ahí hay un horizonte interesante de desarrollo y sobre todo de generación de puestos de trabajo, ¿no? El programa, por ejemplo, el Argentina Programa es un programa muy ambicioso que se ha, digamos, plantado sobre lo que es las industrias del conocimiento, que ya tiene un potencial exportador muy importante, que ese potencial de que esos 450.000 puestos de trabajo que hoy involucra entre directos e indirectos, tiene un potencial de crecimiento de 100.000 puestos de trabajo, y para eso hay que capacitar, especialmente apuntando a los jóvenes, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para que los jóvenes tengan un futuro? La verdad que hay que generar condiciones de empleo y sobre todo condiciones de capacitación para que puedan acceder a esos empleos de calidad. Me quedan 2 minutos solamente. La pregunta es, hoy el oficialismo tiene mayoría en el Senado, no tiene mayoría en el Congreso, pero digo, una idea muy loca, veríase con agrado tanto del Senado como de diputados al Ejecutivo Nacional para un pronto decreto de la 19.6, del subrégimen industrial. De hecho, ya están. Yo creo que Juntos por el Cambio no diría que no. No, esperemos que no, pero yo digo, de hecho, hay un proyecto presentado por el senador Matías Rodríguez, que está ahora en este momento en la Cámara de Senadores. Hay un proyecto que había presentado, por ejemplo, mi antecesor, que fue Martín. Por supuesto que nosotros en este momento, siendo parte de un bloque oficialista, no necesitamos hacer un proyecto de declaración, y te digo por qué, Aníbal, porque tenemos charlas permanentes y gestiones permanentes, y ya no solo el gobierno provincial, sino también los intendentes, junto a los senadores y los diputados, de pedir esto que salga prontamente. Nosotros confiamos en la palabra y tenemos la expectativa de que en este año lo vamos a tener definido. Ahora, sí sabemos y tenemos que admitir que todo lo que fue el año pasado y parte de se lo llevó la prioridad, toda la cuestión sanitaria y de pandemia, y la verdad que ha retrasado y ha por ahí trastocado un poco las agendas, pero que es un tema que lo tenemos permanentemente en nuestra prioridad, y que, bueno, faltan algunos pasitos finales para que esto se pueda concretar. Breve, un número, ¿qué cantidad de proyectos se ha presentado desde que llegó a la Cámara, al Congreso de la Nación, Carolina? La verdad que he presentado poquitos, porque un poco esto que te contaba al principio, no sé, me tomó un poco de sorpresa. Es mi primera vez en un ámbito legislativo, pero sí he trabajado en conjunto, porque es mi estilo también, trabajar en equipo con muchas compañeros diputados y diputadas del bloque para presentar proyectos en conjunto, y ahí estamos hablando de 200 y pico de proyectos, 100 y pico, 130 son de leyes. Algunos han salido, porque también esto es importante, saber que se concretan en leyes, no solamente presentar proyectos por presentar. Tengo unos 10 proyectos aproximadamente que ya están bastante maduros, porque a mí, en este caso también, al ser del oficialismo, me gusta trabajar con los integrantes del Poder Ejecutivo que tienen que ver con estos proyectos que he presentado, que son leyes sobre lo laboral, sobre cuestiones de los registros civiles y bueno, cosas en particular que prontamente los iremos a presentar, pero la verdad es que yo siento que el trabajo que he hecho en la Cámara ha sido muy productivo, porque todos han sido proyectos dirigidos a mejorar la vida de la gente y sobre todo de Tierra del Fuego, ¿no? En 30 segundos, usted me escuchó parte de mi editorial sobre lo que había pasado en la Quinta de Olivos, su opinión. La verdad que, bueno, ya el presidente admitió que fue un error, que es algo que no debió haber ocurrido, pidió las disculpas, pidió perdón a la población, y es un tema que en todo caso, de acuerdo a todo lo que se escucha mediáticamente, denuncian, toma parte de la justicia y se definirá por ese camino. A mí, al menos en este caso, me basta con esas disculpas. Entiendo que, bueno, que tenemos que seguir adelante y que, por lo menos en mi caso, yo cuando me tocó, bueno, esto de la pandemia, consideré que mi responsabilidad pública obligaba a que para mí el aislamiento no corría. Pero ¿en qué sentido no corría, Aníbal? No corría en que teníamos que ponernos al frente de, en esos primeros momentos de pandemia, salir a buscar ayuda para la gente que de un día para otro se quedó sin actividad y tenía que comer. Así que para mí el aislamiento
no corrió desde el primer momento porque estaba comprometida con la situación social de mi ciudad y de mi provincia. Sí, yo agradezco su opinión, pero fue una fiesta. Sí, por eso digo, no la disculpo, o sea, no debió haber ocurrido como se lo dije en un principio. Carolina, le agradezco. No, por favor. De venir al programa. ¿Está dispuesta al debate? Sí, por supuesto que sí. ¿Debate de ideas? Sí, y me faltó hablarle del presupuesto, lo que votamos el año pasado, que volvimos a recuperar impuestos internos para la provincia, así que bueno, esas son cosas que también gestionamos con Mabel y con Rosana, que somos la compañera de bloque, Mabel Caparrós y Rosana Bertone. Bueno, gracias por venir. Nos vamos con una frase, como decimos cada miércoles, y que tiene que ver con esto de las elecciones, es decir, hasta dónde todo. Bien, Di Carlavina decía: las elecciones a veces son la venganza del ciudadano y su voto se convierte muchas veces en un puñal de papel. ¿Será? Lo decía Di Carlavina. Señores, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, en esto que hemos denominado controversias por la TV Pública Fueguina. Chau. Muy buena semana.